La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy vamos a iniciar nuestra lectura y reflexión de la última de las cartas que se consideran prácticamente de manera unánime por los grandes estudiosos como escritas por Pablo. Normalmente se habla del corpus de las 7 cartas indiscutibles, algunos le llaman así, otros le llaman seguras, de autoría paulina, que básicamente son todas las que hemos recorrido, siguiendo un poco el orden en que las fuimos viendo, que trata de respetar un orden de escritura cronológico, no tanto el orden en el que las encontramos en las Biblias actualmente. Empezamos con las cartas a los tesalonicenses, 2 cartas, 1 y 2, si bien ya hemos comentado que la segunda carta, hay gente que tiene dudas, no es parte de estas 7 indiscutibles, pero bueno, primera Tesalonicenses, Filipenses, Gálatas, primera y segunda Corintios, Romanos y ahora esta última carta que la generalidad de los estudiosos consideran obra de Pablo, que es esta brevísima carta a Filemón. De ahí en adelante, las siguientes cartas que veremos son consideradas por la mayor parte de los estudiosos contemporáneos de la Biblia como deuteropaulinas, es decir, deutero, un segundo Pablo o una segunda enseñanza paulina, aunque tal vez no de Pablo, probablemente de algún servidor de las comunidades fundadas por él, alguien que conocía la teología de Pablo, porque desde luego están en consonancia con lo que Pablo enseña, pero hay suficientes elementos de estilo y demás, ya lo veremos en su momento, para considerar que no son de Pablo. Hay circunstancias, elementos particulares que nos hacen reconocer una pluma, una mente distinta. Bueno, pero eso ya lo veremos cuando lleguemos allá. Vamos a focalizar en esta brevísima carta, tan breve que no tiene capítulos. Tiene un único capítulo que ni siquiera se nombra porque son solamente los versículos. Cuando se cita, no se pone capítulo 1, versículo tal, sino solo se pone Filemón y el número del versículo que se cita. Solamente tiene 25 versículos esta carta. Un poco de contexto, hay 2 interpretaciones clásicas, dado que Pablo se presenta como estando en prisión, una de ellas un poquito anterior a la otra. Algunos estudiosos consideran que está escribiendo desde Cesarea Marítima. Desde Cesarea Marítima, la capital romana de Judea, donde estaba preso esperando ser enviado a Roma. Para algunos autores eso permite entender el por qué al dirigirse al destinatario de la carta, Filemón, que era parte de la comunidad cristiana de Colosas, y ahí hay una serie de datos comparados que nos permiten ubicar al destinatario en esta comunidad cristiana, que Pablo piensa que va a poder pasar por ahí, camino de Roma o, en el mejor de los casos, ya liberado. Con todo, la mayor parte de los críticos, de los estudios críticos contemporáneos del texto bíblico, consideran que esta carta es escrita por Pablo en su prisión domiciliaria de Roma. Es un poco difícil el ubicar que regrese al territorio de lo que ahora es Turquía, donde está Colosas, para visitar a esta comunidad, dado que su carta a los romanos, ya lo acabamos de ver, decía que de Roma se quería él ir a España. En fin, como suele ser en estos estudios bíblicos, pues hay personas que consideran que unas argumentaciones tienen más peso que otras, para inclinarse por una opción o la otra. La mayor parte
diría yo. Hoy consideran que fue escrita en Roma por Pablo y que esta mención de una posible visita pues tiene también un sentido como de aviso, de caución para que las personas destinatarias de la carta sepan que se van a volver a ver con Pablo y que Pablo pues espera personalmente constatar la forma como han recibido su carta. Ya sabemos que él tenía este estilo, muy tierno, muy cercano, pero al mismo tiempo firme. Pablo nunca se olvida de su autoridad apostólica. No se la impone a la gente, pero tampoco quiere que se les olvide. Desde luego es una autoridad moral, no tenía ningún, referente para poderla imponer sobre las personas, no se las podía obligarles a respetar su autoridad. El contexto de la carta es una persona que aparece aquí en el texto con el nombre de Onésimo. Onésimo era un esclavo del destinatario de la carta, de Filemón, que muy probablemente huyó, lo cual era relativamente común en esa época. Con todo, era severamente castigado. Si un esclavo era un esclavo fugitivo, era capturado, se le devolvía al amo y el amo, dependiendo del lugar y las circunstancias, tenía una serie de prerrogativas, podía castigarlo duramente. Recordemos que inclusive dentro de la institución de la esclavitud había muchos tipos de esclavitud, desde los esclavos domésticos, que normalmente eran personas muy bien educadas, que convivían bastante con la familia. La mayor parte de los educadores, sobre todo de la clase alta romana, eran esclavos, y una buena parte de ellos esclavos griegos, para que los niños, los hijos de esta clase superior romana aprendieran un buen griego. Estos educadores normalmente conocían la filosofía, eran personas muy cultas. Luego estaba, desde luego, el servicio doméstico, de quienes cocinaban, limpiaban, eran ayuda de cámara, que también tenían, en términos generales, un estatus, ¿no? En la mayor parte de estos espacios de la sociedad romana, quienes llevaban las cuentas, por ejemplo, los grandes contadores financieros, diríamos hoy en día, de estas familias adineradas, también eran esclavos. Entonces tenemos ese estamento de la esclavitud en aquel entonces, que vivían muy por encima de la gran mayoría de la población del Imperio Romano. De hecho, algunas personas, cuando se les daba la libertad, elegían quedarse por el estatus en el que vivían, desde luego, y porque prácticamente vivían con el estilo de vida, la alimentación, etcétera, de la clase superior. Luego estaban los esclavos del trabajo cotidiano en los campos, etcétera, y los esclavos que estaban castigados. En los trirremes, por ejemplo, en los barcos de guerra, en las minas, en donde iban prácticamente a que los trabajaran hasta matarlos. Entonces, ese era uno de los castigos que un esclavo fugado podía recibir por parte del amo. Bajarlo de categoría, mandarlo a uno de estos trabajos bastante más fuerte del que tenía, o mandarlo a los trabajos de castigo, como eran las minas, la marina de guerra, etc. Entonces, todas estas cosas le podían pasar a Onésimo por haberse escapado. Mañana vamos a seguir hablando de algunos de estos elementos del contexto de esta pequeña carta, pero no por eso menos profunda, rica y de gran trascendencia para la moral, para la ética cristiana. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y Radio ITESO 95.1.